Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. En este video lo que queremos hacer es hablar acerca de una de las relaciones más importantes que se da en la cuenca, que es con el agua, y cómo es que nosotros afectamos a esta relación en nuestro día a día. Entonces, pónganse cómodos, vamos a ver este video y comenzamos entonces. En este video vamos a tratar de explicar esta relación del agua, la cuenca y nosotros. Para empezar tenemos que comentar que la principal fuente del agua es la lluvia. Y este agua es el principal recurso natural que nos permite la vida a todos los seres vivos. Por eso se considera como el eje rector en la cuenca, pues sin ella pues no podríamos contar con todos aquellos bienes y servicios que utilizamos diariamente y que la mayoría dependen del agua para su fabricación. Ahora, si agregamos todo lo que hemos hecho nosotros en el medio ambiente, o sea, incluyendo nuestra casa, el resultado de cada alteración, actividad, infraestructura, etcétera, afecta el funcionamiento y el uso que se hace de los recursos que originalmente pudimos haber encontrado, se encuentran aquí, o que encontramos cerca de esta zona, en algunas, quizás en una cuenca donde se encuentra esta ciudad, o en las cuencas aledañas a esta, de los servicios que nos ofrece el bosque, el suelo y el agua. Estas alteraciones provocadas por el hombre causan muchos problemas, entre los que podemos encontrar la contaminación, las inundaciones y las sequías. Es decir, por ejemplo, durante la construcción de las viviendas, de los calles y los edificios, generalmente la vegetación se elimina, como podemos ver aquí. Se reemplaza con grandes espacios con asfalto, y estas superficies no permiten que el agua de lluvia penetre en el suelo y que recargue los espacios de agua subterránea. Es decir, todas estas superficies que vemos aquí reflejadas, que son de zonas habitacionales, de comercios y de zonas asfaltadas para que transiten los automóviles, aumentan la velocidad y la cantidad de agua que circula por los canales y desagües pluviales durante las lluvias. Imaginemos que antes de esto, toda esta agua corría por aquí de manera natural y ahora tenemos diferentes áreas donde el agua simple y sencillamente resbala. A su paso, esta agua que escurre recoge los contaminantes, tales como fertilizantes, insecticidas, aceite, grasa, o productos químicos tóxicos, sedimentos, bacterias, los contaminantes del ambiente, etc. Estas grandes cantidades de agua, que podemos ver aquí en este ejemplo, tenemos del lado izquierdo una zona de agua, o una zona de la cuenca, digamos, dividida en dos, donde la cuenca está sido reforestada y tenemos un agua, digamos, rica en oxígeno. Y en la parte de la derecha tenemos los residuos de la ciudad, donde tenemos la planta de tratamiento de aguas, la parte de la industria, la parte de agricultura, que todos contribuyen con sus residuos o contaminantes a esta agua, y esta agua es totalmente pobre en oxígeno y por eso se da el crecimiento de aguas verdes. Entonces estas grandes cantidades de agua que vemos aquí, que son depositadas en el agua por los diferentes desarrollos que vemos en las ciudades, se van directamente a veces y sin tratar al sistema de alcantarillado o otros arroyos, lagos o ríos o océanos, generando un impacto ambiental, económico y a la salud y a la seguridad de la cuenca. Esto sin mencionar los tiraderos directos de basura o los vertidos de fábricas o la basura que llega a las playas directamente al océano, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que pasa con este tipo de contaminación y este efecto de desbordamiento de masas de agua cuando una cantidad inusual de esta agua de lluvia se acumula en zonas secas o bajas? Pues es lo que conocemos, como vemos en esta imagen, como las inundaciones, ¿no? Esto, aquí podemos ver el reflejo de una parte alta donde se ve aquí, en la zona de montaña, y en esta parte baja, en esta área, se puede ver que es la parte que hace una especie de cóncavo, donde se acumula el agua que viene obviamente de las zonas altas, ¿no? Esta parte de nosotros hacia el frente y de la parte alta hacia abajo, y es donde escurre. O a lo mejor aquí hay una corriente que viene de alguna otra parte de la cuenca, y es donde el agua confluye, ¿no? Entonces, dependiendo de la cantidad de represas de agua, depende de esto, de la cantidad del agua y la rapidez de esta agua que fluya, para que el impacto y la peligrosidad del fenómeno se dé en las zonas habitadas o que se encuentren cerca de cauces o de ríos o zonas bajas donde el agua pueda desbordarse o acumularse. En esta imagen quisiera comentar, es una especie de imagen donde hacemos un análisis de un cauce, digamos de un río o de un canal que cruza diferentes zonas de una población, donde tenemos esta zona, digamos, del río, que es la zona de desbordamiento. Esta zona generalmente, y sucede en muchas ocasiones, y bueno, desgraciadamente lo hemos visto actualmente en nuestro México, con estas lluvias torrenciales que tuvimos hace apenas unas semanas o unos días,
Hay diferentes zonas que de manera, digamos, cuando las lluvias no se dan todavía, podemos ver que no hay ningún problema. Tenemos aquí una zona, una pequeña población, aquí tenemos algunas zonas de bosques, aquí tenemos otra pequeña población. Pero dentro de este cauce hay una zona, esta parte que estoy aquí señalando, que es la zona de desbordamiento, que generalmente, y la mayoría del tiempo, se encuentra, digamos, sana y salva, porque el cauce va, digamos, dentro de su cauce normal, el agua fluye sin ningún problema. Pero cuando hay una cantidad de lluvia que es diferente o va arriba de los niveles que estamos acostumbrados a recibir, pues esta zona se encuentra en riesgo. Toda esta parte que vemos aquí de zonas habitacionales, esta zona que estamos aquí, que se encuentra en esta, digamos, de esta franja, de esta línea hacia adentro, es la que tiene probabilidades de que pueda llegarse a inundarse o a verse influenciada por un desbordamiento de este cauce o de este río. Hay otras zonas que son, digamos, están ligeramente lejos o están más retiradas de esta área, que tendrán obviamente menos posibilidades de tener problemas que se relacionen con este cauce. Digamos, esta zona de aquí es una ciudad, ya tiene aquí algunas zonas, hay un pequeño aeropuerto, hay una zona industrial, y aquí hay una zona agrícola o ganadera, y de este lado tenemos esta otra zona habitacional también que se encuentra fuera de esta área de peligro. Entonces, habría que pensar en qué es lo que pasa cuando estas inundaciones se dan y escuchamos las noticias de tantas tragedias. Este tipo de situaciones se pueden prevenir pensando en este enfoque de cuenca. En este enfoque podemos prevenir cuáles son los cauces principales de aquellas áreas que pueden tener una confluencia de aguas en épocas de lluvia muy alta y cuáles son las zonas que pueden darse los desbordamientos para prevenir y poder avisar o tratar de analizar qué vamos a hacer con estas zonas habitacionales o estas áreas que se encuentran cerca de esta área de desbordamiento. Bueno, esto queda para pensar y para analizar y para que veamos que de repente esto que vemos en las noticias no es solamente una situación que de verdad se pueda prevenir, es una situación que podemos planear con mucha anticipación y mucha antelación, y podemos prevenir este tipo de desastres conociendo este enfoque y tratando de verlo de esta manera. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando este fenómeno que se da en las ciudades, como lo vimos anteriormente, se repite también en las zonas de campo, en las partes altas de la cuenca, donde tenemos, digamos, una zona como esta que vemos de manera todavía protegida, o con las zonas altas con bosque, pues esto evita que haya corrientes que fluyen muy fuerte y la zona se puede encontrar de manera sana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando vemos esto? Cuando en las partes altas de la cuenca el bosque y la vegetación se retiran con diferentes propósitos, pero sin pensar de igual manera que se produce una reacción en cadena. Esta imagen la vimos también en otros de los videos, pero esto se provoca por la cantidad de agua que se precipita en este tipo de situaciones. El agua de lluvia no se infiltra y no se retiene, como si tuviéramos estas cortinas de árboles o bosques que previenen precisamente ese proceso. Cuando llueve aquí, el agua es retenida por los árboles en primera instancia, después por la vegetación que se encuentra en el suelo, y el flujo de agua es más lento, lo que previene que haya problemas en la parte baja. Pero cuando vemos este tipo de deforestación, comienzan los problemas, porque el agua aquí no tiene dónde detenerse, y cuando se empiezan a dar estos sistemas de erosión del suelo, esto es un ejemplo en la parte alta, pero se pueden dar en diferentes etapas, en diferentes niveles de la cuenca. Esto sucede muy comúnmente a veces en lugares cerca de las urbanizaciones, donde se han deforestado zonas para poder hacer urbanismo o poder tener zonas habitacionales. Cuando esto crece, estos procesos de deforestación o deforestación del suelo, o la erosión que se da del suelo, esto provoca una reacción en cadena. Y bueno, pues el problema es que con esta falta de árboles y de vegetación, pues se crean corrientes con flujos y velocidades más grandes que viajarán hacia las partes bajas de la cuenca. En esta zona tenemos una especie de río o una especie de caudal que aquí no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos con una zona habitacional? Pasa esto. Esta zona está totalmente barrida, viendo que aquí en la parte tenemos esta zona de vegetación, una parte alta, pero esta se encuentra en la parte baja. Y podemos apreciar en esta toma aérea que se encuentra precisamente en el cauce. Esto es algo que se pudiera prevenir de manera con mucha antelación. Podemos ver que estas son las habitaciones. Aquí había calles que se conectaban seguramente, es nada más como manera de ejemplo, pero que se encontraban en un cauce principal. Esta cantidad de lluvia o esta serie de fenómenos se dan porque en alguna parte alta, fuera de esta imagen que no podemos ver, hay un lugar que permite o que hace que este tipo de cauces se den. Si tuviéramos este tipo de vegetación,
en todo alrededor de esta zona, que no, estamos, no sé exactamente de qué área estamos hablando, pero este tipo de fenómenos se pudieran prevenir. O pensando en que tenemos aquí un caudal que puede acarrear esta cantidad de niveles de agua en las épocas altas de lluvia, hay que pensar si esta zona de aquí, esta zona, tendría que ser habitada o no. Esto se puede analizar de manera general y de manera muy rápida con tomas y fotografías aéreas o vistas de análisis de territorios a través de sistemas de información geográfica. Pero bueno, esto provoca pues los problemas de desbordamiento de los cauces, deslaves e inundaciones, ¿no? Entonces, bueno, esto se podría prevenir. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos una zona donde estamos viendo las partes altas de la cuenca, y estos son los cauces principales. Y aquí tenemos una zona habitacional que podría estar totalmente en riesgo de que esto pueda llegar de verdad a ser un causa de situaciones realmente preocupantes en una época alta de lluvias, ¿no? Pero bueno, además de todo esto, lo que se produce son problemas que crean un círculo vicioso. O sea, se reduce la humedad del suelo y esto causa pues, estrés en la vegetación. Es decir, lo vemos esto como un proceso continuo que no es detenido, este proceso de deforestación. Se reduce la humedad del suelo, se reducen los niveles del agua en los lagos, en los embalses, en los humedales. Se reduce el flujo de agua en los arroyos. O sea, el agua corre y no se detiene. El agotamiento de las aguas subterráneas y se dan, por ende, este tipo de cosas. El hundimiento de la tierra, incluso en la Ciudad de México y en algunas ciudades hemos observado de repente que simple y sencillamente aparecen huecos enormes en el subsuelo. Y bueno, la justificación aquí está, ¿no? El agotamiento de las aguas subterráneas provoca este tipo de situaciones, o la problemática de la calidad del agua que estamos utilizando, ¿no? En fin. Yo creo que habría que considerar todo este tipo de situaciones que se dan en la cuenca desde nuestro punto de vista y ver si tenemos una posición en la cual podamos tomar decisiones o opinar acerca de las situaciones que vemos a nuestro alrededor, tanto de riesgo o de mejoras dentro de esta cuenca. Yo creo que podríamos hacer mucho. De verdad, este enfoque es muy importante para poder evitar este tipo de situaciones y ojalá que esta idea se nos quede en esta parte que es la forma en que hacemos el uso que le damos a nuestro territorio y cómo estamos afectando a cada uno de nosotros en este mismo y afectando los caudales del agua, que de verdad habría que pensar qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, incluso poniendo en riesgo nuestra propia vida o el entorno en el que estamos viviendo, de repente tomando decisiones que no son pensadas con este enfoque. Ojalá que este enfoque que estamos tratando de mostrarles con este enfoque de cuencas nos haga replantearnos las situaciones en las cuales vivimos todos los días y que pensemos en nuestro entorno de una manera diferente para poder prevenir este tipo de situaciones. Bueno, nos vemos, muchas gracias por esta atención a este video y nos vemos en el siguiente para casi terminar con este ciclo. Gracias, hasta luego.